Buenas noches, amados hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los medios del maestro Allan Kardec. Estamos estudiando el capítulo 4, sistemas, ¿sí? Donde él deja anotado muchas cosas, por lo cual se manifiestan la mediunidad, ¿sí? El sistema auditivo, bueno, en fin, de todo lo que concierne a la mediunidad. Entonces aquí vamos hoy en la página 55 del libro de los medios. Entonces vamos a continuar voy a leer la última parte del video pasado para tomar en cuenta, pues. Bueno, aquí el maestro deja unas preguntas. Voy a repetirlas para que no nos olvidemos. Dice: ¿hay buenos y malos espíritus? ¿Dios es más poderoso que los malos espíritus o de los demonios? Si así los quieren llamar. Afirmar que solo los malos se comunican, es decir, que los buenos no lo pueden. Si esto es así, una de dos: esto tiene lugar por la voluntad o contra la voluntad de Dios. Si es contra su voluntad, es que los malos espíritus son más poderosos que Él. Si es por voluntad, ¿por qué? En su bondad no lo permitirá a los otros. ¿Qué prueba pueden dar de la importancia de los espíritus en comunicarte? Bueno, aquí nosotros ya sabemos, ¿sí? Los hermanos que han estudiado la ley de mediunidades o que han estudiado ya, pues, al maestro Joaquín Trincado. Sabemos que todos los espíritus tenemos derecho de comunicarnos. Si estamos encarnados, nos podemos desdoblar y comunicarnos en algún sitio a donde podamos comunicarnos, y que la ley sí así lo permite. Y si estamos desencarnados, de igual manera, porque el espíritu no puede quedarse estático. Y aquí con esta pregunta que dice: ¿qué prueba puede dar de la importancia de los buenos espíritus en comunicarse? Pues nosotros ya sabemos, por estudio, por ciencia y conciencia, de que los espíritus se comunican para decir muchas cosas importantes, para prevenir muchas cosas, para hablar de lo que pasa en el mundo o en los mundos, porque hay hermanos que se comunican de otros mundos y nos hablan de sus sistemas, de cómo es la vida en comuna en esos mundos y muchas cosas. Para eso es la comunicación espiritual. Por eso dice el maestro: el universo solidarizado, el mundo todo comunizado. Entonces, pues, todos tenemos derecho de comunicarnos, no solamente aquí en este plano, sino a otros mundos. Según nuestro grado de progreso podemos ir
a otros mundos, a comunicarnos, a mundos menores, bueno, en fin. Y si tenemos la potencia de ir a un mundo mayor, porque precisamente hay una cláusula, ¿no? No me acuerdo cómo en ese momento, pero bueno, ya me ha de llegar a la mente. Entonces, todo esto viene a darnos la pauta, pues el conocimiento de que las comunicaciones se dan por justicia. Y de ahí que hay muchos conocimientos y muchas cosas. Por ejemplo, yo leí una comunicación de un mundo pequeño, pero es espiritual, no es un mundo material. Pero en aquel mundo hay espíritus potentes y se reúnen. Me parece que fue a través de una evidencia de la hermana Margarita. Bueno, no me acuerdo, pero se reúnen los hermanos, ¿sí? Y trasladan sus pensamientos a un mundo donde los hermanos están haciendo algún trabajo. Le preguntaron a uno de los hermanos, entonces uno de ellos contestó que se comunicaban porque habían hechos que los hombres no podían hacer, como era trasladar una piedra pesadísima de un sitio a otro, y con la concentración de los hermanos de otros mundos pueden hacerlo en un mundo menor. Ayudan a los que están trabajando allí, o sea que, por ejemplo, yo analicé que las pirámides las hicieron a través de esa potencia de los espíritus en ayuda, ¿sí? Mientras los que estaban encarnados estaban construyendo, pero había unos hermanos en un mundo que les estaban ayudando con su fuerza psíquica. Eso es algo tan importante para nosotros poder pues tratar de entender, porque realmente la metafísica es difícil de entenderla. No, bueno, en fin, pero eso es algo muy hermoso. Yo siempre mantengo leyendo comunicaciones, una cosa otra, para poder complementar en el estudio. Entonces vamos a seguir la lectura. Repito el punto 4 que dice, ¿qué prueba pueden dar de la importancia de los buenos espíritus en comunicarse? Entonces vamos a decirlo aquí en el punto 5. Cuando se opone la sabiduría de ciertas comunicaciones, responden que el dominio toma todas las apariencias para seducir mejor. Sabemos, en efecto, que hay espíritus hipócritas que dan a su lenguaje un falso barniz de sabiduría. Pero, ¿admiten acaso que la ignorancia puede falsificar el verdadero saber? Y una mala naturaleza remendar la verdadera virtud sin dejar penetrar nada que pudiese descubrir el fraude. Pues aquí ya sabemos que la ley es todo ojos y se tienen que, es decir, tienen que atenerse a las consecuencias cuando están haciendo algo anormal, porque la ley no perdona. Entonces, sigo la lectura. Si el demonio solo se comunica, puesto que es el enemigo de Dios y los hombres, ¿por qué recomienda orar a Dios, someterse a una voluntad, sufrir sin murmurar las tribulaciones de la vida,
no ambicionar honores ni riqueza, practicar la caridad y todas las máximas de Cristo. En una palabra, hacer todo lo que es necesario para distinguir su imperio. Aquí nos damos cuenta la tergiversación que hicieron, ¿sí? Entonces hay que corregir. Y entonces decimos aquí, por lo menos, el demonio no existe. Hay que anular eso. Si el demonio solo se comunica, el demonio no existe y por lo tanto no se puede comunicar. Somos nosotros mismos los malhechores. Puesto que el enemigo de Dios y de los hombres, dice acá, el enemigo de Dios y de los hombres, lógicamente que son los que llama Abraham los negros de hollín, que guerrean, dice el maestro en una parte, ¿sí? Entonces ellos son los demonios, porque son negros de hollín, todavía son espíritus muy atrasados. Y realmente todos los espíritus tenemos que someterlos a la voluntad de la ley. ¿Sí? Entonces, las tribulaciones y todos los problemas que tenemos, ya eso es parte de nuestra vida en común, ¿sí? De nuestro sufrimiento, de nuestro juicio de destino, de todo lo que tenemos que hacer, porque ya sabemos que traemos un juicio de destino y a ello tenemos que responder. Además que el juicio de destino, pues nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Pues solo que nuestros guías y protectores nos ayudan. Y aquí, bueno, sigo la lectura. Si es el demonio quien da tales consejos, es poco diestro al suministrar armas contra él mismo. Si los espíritus se comunican es porque Dios lo permite, haciendo buenas y malas comunicaciones. ¿No es más lógico que pensar que Dios permite a los unos para probarnos y a los otros para aconsejarnos el bien? ¿Qué pensarán de un padre que dejase a su hijo a merced de los ejemplos y consejos perniciosos, que apartase de él, que le prohibiesen ver las personas que pudieron desviarlo del mal? Lo que es un buen padre no haría. Debe creerse que Dios es la bondad por excelencia. Haga menos que lo que haría un hombre. Bueno, aquí ya sabemos que hay unas reglas a las que todos los espíritus nos debemos de ajustar. Las reglas están para los buenos y para los malos. El hecho de que uno se salga de la regla, pues allá él tendrá que responder. El que no se sale de la regla, pues está obedeciendo a las leyes, ¿sí? Ahora aquí dice, la iglesia reconoce como auténticas ciertas manifestaciones de la Virgen y otros santos. Vea lo que dice aquí, ¿sí? O sea que los religiosos, digamos aquí con respecto a la religión católica, saben que existen la comunicación. Y es un hecho porque ellos hacen uso de las comunicaciones espirituales, ¿sí? Y allá en el Vaticano pues se comunicarán espíritus negros de hollín y espíritus buenos también porque les dan luz para darles ayuda. Que no la acepten ya es otra cosa, pero realmente ellos y todavía
vienen a decir que el espiritismo es del demonio. ¿Cuánto mal los hicieron? ¿Cuánto? Porque hay muchos hermanos en estos momentos que siguen diciendo lo mismo. Entonces, es un prejuicio que sembraron terriblemente. Creemos que ciertas personas han profesado esta teoría de buena fe, pero también creemos que muchos lo han hecho únicamente con el fin de que no se ocupasen de estas cosas a causa de las malas comunicaciones que se exponen a recibir, diciendo que solo el diablo se manifiesta, y han querido asustar, así como cuando se dice que un niño no toque esto porque quema. Bueno, realmente aquí el maestro está diciendo todo lo que dice la religión. Y realmente pues es algo que a nosotros nos sirve, porque aquí se confirma de que ellos saben, pero que realmente pues bueno, de por sí es algo terrible, porque pues el maestro denomina que los sacerdotes son los negros de hollín. Y lógicamente que deben de haber sacerdotes buenos, de buena conciencia. Espíritus que están allí dentro de esa religión, dentro de esa hay muchas religiones que no son religiosos. Vienen a poner una pauta, ¿sí? Como lo hizo la hermana Teresa de Jesús. Ella no era religiosa, pero vistió los hábitos para hacer un trabajo y tratar de hacer un trabajo espiritual, ¿sí? Y material. Pero realmente pues a ella también le tergiversaron sus libros, todo lo que escribió, y le hicieron firmar lo que ella no había escrito. Eso también sucedió, entonces nosotros también nos damos cuenta de todo lo que ha hecho esta religión, que ha hecho mal en todas partes, y con todos los maestros ha sido lo mismo. La intención puede ser laudable, pero el fin es erróneo, porque la prohibición excita la curiosidad y el miedo al diablo tiene muy pocas personas. Se le quiere ver, aunque sea solo un momento, para saber cómo está hecho. Y se quedan admiradas de no encontrarlo tan negro como creían. ¿Eh? No se podría ver también otro motivo en esta teoría exclusiva del diablo. Creen algunos que todos los que no son de su opinión van mal. Así, aquellos que pretenden que todas las comunicaciones son obra del demonio, ¿no estarían acaso dominados por el miedo de que los espíritus no fuesen de su mismo proceder, sobre todos los puntos principales, sobre todos los que tocan a los intereses de este mundo más que a los del otro? Vean, no pudiendo negar los hechos, han querido presentarlos de una manera pavorosa, pero este medio no ha contenido más que los otros. Cuando el miedo al ridículo es impotente, es preciso resignarse y que las cosas sigan su curso. El musulmán que oye en su espíritu hablar contra ciertas leyes del Corán, pensaría seguramente que este era un mal espíritu,
Lo mismo sería que un judío, por lo que se concierne a ciertas prácticas de la ley de Moisés. En cuanto a los católicos, hemos oído afirmar que el espíritu que se comunica no podía ser sino el diablo, porque no se había permitido pensar de otro modo sobre el poder temporal, aunque por otra parte solo hubiese dedicado la caridad, la tolerancia, el amor al prójimo y la abnegación de las cosas de este mundo, máximas todas enseñadas por Cristo. Y esto le cuento, amados hermanos, que aún en estos momentos hay muchos cristianos que dicen que las comunicaciones son del demonio. No les dan valor al espíritu, diciendo que ellos mismos son espíritus encarnados que están allí. Pero realmente es que se fanatizaron con la Biblia. Yo por lo menos, yo no entiendo por qué no entienden ellos la Biblia. Ellos no sé qué es lo que les pasa, o los pastores que son no saben discernir tampoco. Yo no sé si es por culpa de los pastores o los grupos que se fanatizan tantísimo por estas cosas. Y a mí varios evangélicos o cristianos me han dicho que las comunicaciones son del demonio. Entonces, no sé por qué creen en ese demonio que no existe, siendo que nosotros somos los mismos demonios. Entonces ahí hay un gran error de los hermanos cristianos que no quieren comprender que el Espíritu en su amor tiene libertad a través de los medios, y eso que dicen que allá en esos grupos hay hermanos que reciben el Espíritu Santo. Entonces, si se comunica el Espíritu Santo, ¿por qué no se va a poder comunicar otro espíritu? Pero ellos no entienden eso. Eso es muy, muy, muy terrible. Entonces, bueno, al fin cristianos, porque no entienden que Cristo no es una persona, sino que es una piedra que aún existe todavía. Pero bueno, los espíritus no siendo otros que las almas de los hombres y no siendo perfectos los hombres, resulta que esto que hay, espíritus igualmente imperfectos, cuyo carácter se refleja en sus comunicaciones. Es un hecho incontestable que los hay malos, astutos, profundamente hipócritas y contra los cuales es preciso ponerse en guardia, pero que hay en el mundo hombres perversos. No es una razón para huir de la sociedad. Dios nos ha dado la razón y el juicio para apreciar a los espíritus así como a los hombres. El mejor medio de prevenirse contra la práctica del espiritualismo no es prohibirla. El mejor medio que previene contra la práctica del espiritismo no es prohibirla, sino hacerla comprender. El miedo imaginario solo impresiona un instante y no afecta a todo el mundo. La realidad claramente demostrada se comprende por todos. Y es que realmente, como la religión católica prohibió el estudio del espiritismo, ¿sí? Por eso fue que al maestro Allan Kardec le transversaron su obra
y por eso fueron quemados muchos escritos de muchos maestros, como fueron los escritos de Giordano Bruno. Todo lo que había, lo que hubo en Grecia, todo eso lo quemaron. En Alejandría, no me acuerdo en qué tantas partes, habían libros con bastante sabiduría, pero los quemaron precisamente porque la sabiduría no entra en un espíritu negro de hollín. Entonces, hay muchas cosas, amados hermanos, que todavía están trancadas y bueno, la ley sabe cómo solucionar el problema. Bueno, aquí vamos con el sistema optimista, o sea, de una persona que es optimista. Al lado de aquellos que solo ven en estos fenómenos la acción de los demonios, hay otros que solo han visto la de los buenos espíritus. Estos han querido suponer que el alma es estar separada de la materia. Ningún velo existía para ella y que debía tener la sabiduría. Su ciega confianza en esta superioridad absoluta de los seres del mundo invisible ha sido para muchos el origen de bastantes decepciones y han aprendido a sus costas y desconfiar de ciertos espíritus, así como de ciertos hombres. Pues ahí tenemos un montón para estudiar y para analizar, porque realmente, pues, si hay buenos hombres, es porque hay buenos espíritus, ¿sí? Porque un espíritu encarnado no va a actuar con maldad, un espíritu bueno. Mientras que un espíritu malo, sí, actúa con maldad porque esa es su procedencia, todavía no ha empezado a purificarse ya. Bueno, en fin. Bueno, aquí ya entramos al sistema unoespiritista o monoespiritista. Una variedad del sistema optimista consciente en la creencia de que un solo espíritu se comunica con los hombres y que este espíritu es Cristo. Qué bárbaro. El cual es el protector de la tierra. Cuando se ven comunicaciones de las más baja trivialidad, de una grosería irritante, llena de malevolencia y de maldad, habría profanación e impiedad en suponer que pudieran dimanar de un espíritu del bien por excelencia. Además, si aquellos que no creen no hubieran tenido jamás comunicaciones irreprochables, se concebiría su ilusión, pero la mayor parte conviene en haberlas tenido muy malas. Y lo explicaron diciendo que es una prueba que el buen espíritu les hace sufrir, dictándole cosas absurdas. De este modo, mientras los unos atribuyen todas las comunicaciones al diablo, ¿quién puede decir cosas buenas para tentar? Otros creen que solo Jesús se manifiesta y que puede decir cosas malas para probar. Entre estas dos opiniones tan diversas, ¿quién fallará? Bueno, en todo caso, aquí
encontramos la palabra Cristo, pero nosotros ya sabemos que la palabra Cristo significa peligro en el antiguo hebreo. Y realmente, pues entonces nosotros anulamos que Cristo no se puede comunicar, se comunica Jesús. Entonces es algo que este libro pues es un poquito, como le diga yo, como si uno se pudiera confundir, pero no. Hay que mirar la parte real, ¿sí?, del espiritismo y anular las palabras religiosas que se escribieron ahí. Pero es muy importante leerlo para poder discernir, para poder saber los pensamientos del maestro Allan Kardec, para poder saber lo que a él también le comunicaron los espíritus. Pero realmente a mí me agrada pues poder tratar de entender esto porque es algo que no se puede confundir, ¿sí? Espiritismo escribió el maestro Allan Kardec y espiritismo escribió el maestro Joaquín Trincado. Solo que pues el maestro Joaquín Trincado, por ser el juez y legislador de este plano tierra, le tocó venir, ¿sí?, a confirmar lo que él había escrito en el Génesis y en muchas vidas anteriores y es decir, ponernos en claro la verdad eterna, ¿sí? Porque eso le estaba a él era el que debía de hacer eso por ser el juez de vivos y muertos. Entonces es algo muy importante, para mí lo es, porque realmente estamos muchos hermanos están con dudas, ¿sí? Y realmente pues yo quiero que nosotros los estudiantes nos quitemos esas dudas porque es muy bueno unificar las dos doctrinas. Para nosotros es importante porque el maestro Allan Kardec hizo un trabajo que le costó demasiado, porque en esa época todavía dominaba demasiado la religión y tuvo que someterse a muchas cosas, pero que realmente yo lo entiendo y comparto todo esto porque realmente es algo maravilloso. El maestro Allan Kardec habla de cosas que no habla el maestro Joaquín Trincado, porque como el maestro Allan Kardec ya dijo sus cosas, entonces él, es más, el maestro Joaquín Trincado codificó las mediunidades en el libro, en el Código de Amor. Él lo dice en varias partes. Entonces, si él codificó lo que el maestro Allan Kardec dejó en la mediunidad, es porque así era. Entonces, es importante para nosotros conocer lo que diga el maestro Allan Kardec con respecto a la mediunidad. Entonces, yo con esto los dejo, amados hermanos. Un fuerte abrazo para todos. 1000 felicidades y que lo pasen muy bien. Felicidades.